Buenas, la idea de este video es mostrarles algunas imágenes de los preparados que ustedes van a ver en el trabajo práctico. Son preparados de divisiones de mitosis y meiosis, como para que ustedes vayan con una idea de con qué se van a encontrar y que eso les permita interpretar mejor los preparados y aprovechar mejor la observación. Así que voy a compartir pantalla para mostrarles qué es lo que van a ver ustedes en el próximo trabajo práctico. Voy a empezar con mitosis. Algunos de los preparados van a ser con este color rojo que ven ahí. Se usan tinciones para que se vean mejor los cromosomas. En este caso estamos viendo preparados de raíz de cebolla. Son un montón de células de la raíz de la cebolla. Por lo tanto, si es raíz, lo que vamos a ver ahí es mitosis. No vamos a encontrar divisiones meióticas ahí. Entonces vamos a ver que muchas de las células van a estar en interfase, no se van a estar dividiendo. Por ejemplo, estas 4 celulitas que se ven ahí, si logro que se vea el cursor ahí, estas 4 células están en interfase. Pero por ejemplo, esta célula, esta otra, esta que se ve acá, o esta otra, están en división. Entonces la idea es que ustedes puedan reconocer en qué fase de la división se encuentran. Nos damos cuenta que están en división porque el ADN está condensado, se diferencia el ADN como en choricitos, como en hilitos. Entonces, por ejemplo, esta célula que está acá estaría en una profase. Se condensó el ADN, la membrana nuclear se desintegró, por eso el ADN está como ocupando todo el espacio, o se está desintegrando porque es parte de las cosas que ocurren en la profase. Se desintegra también el nucleolo. En cambio, estas células que están acá, todas están en interfase porque la cromatina la vemos sin condensarse. Y esta célula estaría en una telofase, pero bueno, esa la voy a ver en detalle después. En este caso estamos viendo la fase que sigue en la mitosis. Después de la profase, la metafase. Y acá estamos viendo esta célula acá que tiene los cromosomas alineados en el plano ecuatorial. Eso es lo que pasa en la metafase. Y acá se ve otra célula también con los cromosomas alineados en el plano ecuatorial. Estas otras células en interfase, no están en división. O sea, la idea es que ustedes agarren un preparado, no van a encontrar todas las células en mitosis, sino que van a encontrar un montón de células, muchas en interfase que no se van a estar dividiendo, y lo que tienen que hacer es encontrar alguna célula en división e identificar en qué fase de la división mitótica se encuentra. Esta también es una metafase, la que vemos acá en el centro, acá. Lo que pasa es que en este caso los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial, pero los estamos viendo desde una vista polar, desde el polo de la célula. Voy a dejar de compartir para explicar, tengo que hacer un dígalo con mímica. Nosotros tenemos la célula, ¿no es cierto?, que tiene una forma tridimensional, y los cromosomas en la metafase van a estar en un mismo plano en el medio de la célula, en el plano del ecuador. Entonces, si nosotros la célula la estamos mirando de costado, en una visión, en una vista ecuatorial que se dice, vemos a los cromosomas alineados, los vemos en una línea como mostré en una de las imágenes. Pero si nosotros estamos viendo la célula desde los polos, ya sea desde el polo superior, inferior, si es que podemos hablar de arriba, abajo en la célula, los vemos a todos los cromosomas muy parejitos alineados en el plano ecuatorial. Entonces, la metafase puede verse así: o los vemos en un mismo plano, o los vemos en una línea. Depende de cómo estamos mirando la célula, cosa que nosotros no podemos manejar eso porque la célula queda acomodada de cualquier manera en el preparado. Pero de cualquiera de las formas que lo veamos, se trata de una metafase. Vuelvo a compartir. Así que ahí tenemos entonces una metafase, pero en el plano, en una vista polar. En cambio, en la anterior las estábamos viendo en una vista ecuatorial, como si miráramos la célula de costado. Después de la metafase viene la anafase, en donde se separan las cromátides hermanas de cada cromosoma. Cada cromosoma está formado por 2 cromátides, y cada una de esas cromátides va a migrar hacia uno de los polos. Entonces acá vemos
un juego de cromátides migrando para un polo, otro juego de cromátides migrando para el otro polo. Se ve como esa forma como de B corta porque están siendo traccionados por la fibra del uso mitótico hacia los polos desde el centrómero de los cromosomas, ¿no? Y las demás células que vemos ahí, todas en interfase. Salvo por ahí esta que está acá abajo, que podría ser también una profase. Y bueno, y finalmente telofase, cuando ya los cromosomas están ubicados en los polos, y otra vez va a empezar a formar la membrana nuclear, se va a descondensar la cromatina, y además normalmente ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma, que la vamos a ver en algunas células. Bueno, acá por ejemplo en esta, acá se ve ya que se dividió el citoplasma, y en el caso de las células vegetales, que son las que vamos a mirar en el microscopio, como también se tiene que formar una nueva pared celular, cosa que no pasa en las células animales, hay diferencias en la citocinesis entre esos dos tipos de células, en las células vegetales se empieza a depositar el material que va a formar esa nueva pared celular. Entonces ahí se forma una estructura que llamamos placa celular, que es la que se empieza a ver cuando vemos la citocinesis. Que acá se ve, en este caso se adivina un poquito, como algo medio brillosito en el medio, acá también, esa sería la placa celular que se está formando durante la citocinesis, al final de la telofase. Esta es otra célula, vamos a ver algunas que están teñidas de rojo, como las que me mostré recién, y vamos a ver otras que son de otra planta, de azucena, en donde vamos a ver esa tinción que se ve ahí en azul, celeste y en rojo, un color medio oscuro, y de ese color se tiñen los cromosomas que se están viendo acá en el medio de la célula. Esto también podría ser una profase o una metafase en una pista polar. Ahí tenemos claramente una anafase con las cromátides hermanas migrando hacia cada uno de los polos, el resto de las células en interfase, y ahí ya una telofase, ya están los cromátides migraron, terminó la migración y se están descondensando otra vez la cromatina, ya llegaron bien a los polos y en este momento se va a empezar a formar nuevamente la membrana nuclear. Y acá en esta imagen se ve lo que es la citocinesis, es decir, acá que se empieza a formar la plaquita celular que va a dividir una célula de otra, ¿no? Una vez que ya terminó la división del núcleo. Eso en cuanto a mitosis. Ahora vamos a pasar a la meiosis, que es una división mucho más compleja, pasan más cosas, así que va a haber más preparados para mirar y para interpretar. Cuando hablamos de meiosis, en el caso de las plantas, que es lo que nosotros vamos a observar, tenemos que pensar que la meiosis va a dar origen a las gametas. Entonces, no vamos a encontrar células que se dividen por meiosis en una hoja, no vamos a encontrar en una raíz, en un tallo, en un pétalo. Tiene que ser en aquellas estructuras de la planta que van a dar origen a las gametas, que están en la flor, pero no en cualquier parte de la flor. Las gametas de las plantas son los óvulos, las gametas femeninas que se forman en el ovario, que es esta estructura que está acá, o los granos de polen, que son las gametas masculinas, que se forman en los estambres, y que, acá hay un detalle, en los estambres están formados por un filamento, que tiene este palito que ven acá que lo sostiene, y estos sacos, ¿no? Como bolsitas, que se llaman sacos polínicos, que es la antera, y ahí adentro de esos sacos se van a formar los granos de polen. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros. Nos vamos a ubicar en el interior del saco polínico de una antera, de una planta, que en este caso es la azucena, y vamos a buscar adentro de ese saco polínico células en división, porque ahí es donde podemos ver células en división meiótica. Ustedes se van a encontrar con algo así. Este es un corte, perdón, vuelvo para atrás. Lo que hacemos es cortar como tajaditas, cortar transversalmente la antera, la cortamos como en láminas, en tajaditas, y estamos observando esas tajadas o cortes de antera en el microscopio. Entonces, lo vamos a ver algo así, otra vez, con una tinción también azul y roja, o azul y un color más oscuro. Entonces, este es un corte transversal. Acá tenemos esto que ven en el centro, es el filamento, el palito que sostiene la antera, y estos 4 círculos son los 4 sacos polínicos donde adentro están los granos de polen. Entonces, si ustedes ven una célula en división, por ejemplo, en el filamento,
o acá, en estas células de acá de las paredes del saco polínico, va a ser una mitosis porque ahí no se forma el grano de polen. Entonces van a tener que ubicarse adentro del saco polínico y buscar células en división ahí. Ahí es donde van a encontrar células en alguna etapa de la meiosis. Así se ve el preparado con el menor aumento. Entonces van a pasar después a aumentos mayores para poder identificar bien qué fase de la meiosis están viendo. Entonces acá estamos con un mayor aumento adentro del saco polínico y esto sería la profase 1. Me voy a ubicar acá. Acá en la meiosis, a diferencia de la mitosis, en la mitosis ustedes van a ver un montón de células y van a encontrar muchas en interfase, algunas en profase, alguna en metafase, al lado otra en telofase. Acá las divisiones son sincrónicas, entonces nos ubicamos dentro de un saco polínico y todas las células que encontremos adentro del saco van a estar en la misma etapa de la división meiótica. Quizás una antes, una después, pero no vamos a encontrar una célula en profase 1 y otra en anafase 2. Van a estar todas más o menos dividiéndose al mismo tiempo porque los granos de polen se forman al mismo momento, maduran juntos y después la antera se abre y libera los granos de polen al mismo tiempo. Así que son sincrónicas esas divisiones. Entonces, acá estamos con una profase 1 temprana. Fíjense, acá se empieza a ver el ADN condensado, como hilitos que están formando el ADN. Se ve en esta, por ejemplo, el nucleolo, que todavía no se desintegró, se va a desintegrar en la profase, pero un poco después. La membrana nuclear todavía está. No vemos nosotros la membrana, porque el microscopio óptico no alcanza a resolver, no tiene un poder de resolución suficiente como para que podamos ver la membrana, pero sí adivinamos que está porque vemos que está conteniendo a ese material genético y que no está desparramado por toda la célula. Entonces esta sería una profase 1 temprana. Como la profase es la etapa más larga de la división celular, dura mucho porque pasan muchas cosas, y bueno, entonces depende qué preparado agarren y de qué parte de la profase, van a ver cosas distintas. En la primera parte, lo que llamamos profase temprana, pasa esto, se va a empezar a desintegrar la membrana nuclear, el nucleolo todavía lo vemos y en algunas no, y empezamos a ver el ADN condensado, pero no muy condensado, o sea, formando hilitos muy finitos. Ahí hay un detalle también de la profase temprana, todavía vemos el nucleolo que está acá en rojo, el ADN condensado, la cromatina como en hilitos finitos, y todavía la membrana nuclear evidentemente está ahí presente. Esta ya es una etapa mucho más avanzada de la meiosis, ya es una profase 1, pero tardía, ¿no? Ya finalizando. Voy a pasar al otro porque acá se ven un poquito más grandes las mismas células, pero fíjense que acá estamos viendo. En la profase 1 lo que pasa, que es fundamental, es el crossing over o entrecruzamiento, en donde se intercambia material genético entre cromosomas homólogos. Para eso, los cromosomas homólogos se tienen que aparear, o sea, se juntan, se ponen uno al ladito del otro, pero ese apareamiento tiene que ser muy preciso y muy exacto porque se van a intercambiar pedazos de ADN entre ellos, entonces el intercambio tiene que ser de los mismos genes, o sea, el mismo pedazo de cromosoma con el mismo pedazo del otro cromosoma homólogo. O sea que ese apareamiento que ocurre cuando se juntan tiene que ser punto por punto, cada trozo de cromosoma con el trozo correspondiente del cromosoma homólogo. Así que eso lleva tiempo. Se tiene que condensar primero el ADN, después el apareamiento y recién después el intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Lo que estamos viendo acá ya son los cromosomas apareados, o sea, ya está bastante avanzada la profase 1, y se ven incluso los puntos en donde, acá, en donde por ejemplo se están separando los puntitos, ¿no es cierto? Este sería un cromosoma, este sería el otro, forman como esas burbujitas así porque es como, estos son los puntos en donde se está produciendo, donde se están empezando a separar después de haber estado unidos y haber intercambiado el ADN. Entonces se ven como si fueran moñitos, pero bueno, cada estructura de estas, acá este es un cromosoma y su homólogo formando una tetra, ¿no? Que llamamos así. Así que esta es una profase 1, pero ya tardía, en donde ocurrió el crossing over, que es esa parte tan importante en esta división celular.
Acá vemos otra imagen de lo mismo, una profase 1 tardía ya con el ADN muchísimo más condensado. Fíjense que nada que ver, no son hilitos finitos, sino que son mucho más gruesos. Bueno, acá otra fotito de lo mismo. Y pasamos a la metafase 1. Entonces acá, nuevamente, todas las células que están acá están en metafase 1. Estamos viendo algunas con los cromosomas homólogos alineados ahí en el ecuador. Esta es una vista ecuatorial, esta también es una vista ecuatorial, y esta es una vista polar. Lo estamos viendo como desde arriba, ¿no? Desde un polo, desde arriba, desde abajo. No es la mejor manera de llamarlo, pero desde un polo de la célula. Entonces ahí estamos viendo los cromosomas en el plano ecuatorial. Y en esta fase, o sea, en metafase 1, es en donde ustedes tienen que mirar los preparados para responder una de las consignas del trabajo práctico, que es el número cromosómico de la azucena. Lo van a tener que estimar. Saben que cada especie tiene un número cromosómico característico. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 2n igual a 46. La azucena tiene un número de cromosomas que es propio de esa especie. Entonces, este es el momento de contarlos en la metafase 1, y cuando está la célula en un plano, cuando estamos viendo en un plano desde una vista polar, porque tenemos todos los cromosomas ubicaditos en un plano, separaditos entre sí, entonces los podemos individualizar y contar. Teniendo en cuenta que cada manchita que vemos acá, por ejemplo, acá vemos una manchita, esa manchita es un par de cromosomas. O sea, ahí estamos viendo dos, porque todavía están los cromosomas uno al ladito del otro. Ya terminó el entrecruzamiento, el intercambio de ADN, ya están físicamente, digamos, separados, pero están todavía uno al ladito del otro. Cuando venga la fase 1, que es la fase siguiente, ahí van a migrar cada uno hacia cada polo. Entonces, en esta etapa, cada manchita esa que vemos, tenemos que tener en cuenta que ahí estamos contando dos cromosomas. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es, lo ideal es mirar varios preparados en metafase, o por lo menos varias células, no sé si varios preparados, pero varias de las células que estén en metafase 1, y contar, y bueno, y estimar un número de cromosómico para la azucena. Ahí, por ejemplo, entonces recuerden, esta manchita son 2 cromosomas, esta manchita son otros 2, si veo 5 de esas manchitas, entonces esa célula va a tener 10 cromosomas. Esta es otra imagen de lo mismo, de la metafase 1, ven que acá también se ven cada una de estas manchitas, acá tengo 2, acá tengo otros 2, acá tengo otros 2, bueno, y así. Hay que ir haciendo el conteo en varias células como para tener un promedio y un valor estimado. Y acá tenemos la misma metafase 1, pero en vista ecuatorial. Y los vemos alineados, acá no podemos contarlos, pero si los vemos en vista polar, sí. Esta sería la anafase 1. Acá se están separando los cromosomas homólogos. Va uno acá. En esta, por ejemplo, se ven bien, que van para cada polo y para el otro. Acá también se ve bien, para un polo y para el otro. Lo que se separan en esta etapa, en la anafase 1, son los cromosomas homólogos. O sea, antes la célula tenía pares de cromosomas, ahora cada célula hija se va a quedar con un solo cromosoma de cada número, ¿no? De cada unidad. Por eso, las células que se pueden dividir por meiosis son células que tienen pares de cromosomas, o sea, células diploides que tienen cada cromosoma tiene su homólogo, porque eso es lo que se va a separar en esta primera etapa meiótica. En cambio, en la mitosis se separan cromátides hermanas, entonces pueden ser células haploides o pueden ser células diploides las que se dividan por mitosis. Pero acá únicamente haploides, o bueno, existen células tetraploides también, no nos vamos a meter en eso, pero que cada cromosoma tenga su homólogo para que se pueda dividir por meiosis, ese es un requisito. Y acá van a ver algunas, como les decía, por ahí algunas están en alguna división, en alguna etapa un poquito más avanzada. Esta que está acá abajo está ya en telofase, ¿no? Ya terminó la migración hacia los polos, y acá tenemos un juego de cromosomas y acá el otro juego de cromosomas en el polo opuesto. Entonces ahí tenemos como un resumen, tenemos la profase 1, condensándose el ADN, el nucleolo que después se va a desaparecer, la membrana nuclear que también va a desaparecer,
y acá va a ocurrir después el entrecruzamiento. En la metafase se ubican los cromosomas en la línea ecuatorial o en el plano ecuatorial. En la anafase 1 migra cada integrante del par de cromosomas homólogos hacia uno de los polos. Y en la telofase se vuelve a formar la membrana nuclear, se descondensa la cromatina, y acá ya se está formando también la placa celular que va a dividir el citoplasma o que va a permitir la citocinesis de esas células. Y bueno, acá ya terminó la telofase también y la división del citoplasma, entonces acá vemos la placa celular que divide a una célula de otra, y acá ya se formó otra vez la membrana nuclear, que se ve bien como el núcleo se ve individualizado en la célula. Y ahora empezamos entonces con la segunda división meiótica, con la meiosis 2. Acá ya tenemos entonces dos células hijas, cuando termina la primera división meiótica, que son diferentes entre sí, porque hubo intercambio de material genético, entonces cada célula hija quedó con diferente información, diferentes a la célula original, son haploides cuando la célula original era diploide, entonces ya partimos de una reducción en el número de cromosomas que ocurre en la primera división meiótica. En esta segunda etapa es más parecida a una mitosis, pero bueno, ya partimos de algo distinto. En la profase pasa un poco lo mismo que pasa con la mitosis, es una profase 2. Acá se va a desintegrar la membrana nuclear, se va a condensar el ADN, se va a desintegrar el nucleolo, y vemos acá también el ADN condensadito, acá. En este caso, las células no se van a separar físicamente, o sea, se quedan pegaditas las dos células hijas, y cada una va a sufrir o experimentar la segunda división meiótica, pero esa división meiótica ocurre con las células todavía unidas y en un plano perpendicular al plano en donde ocurrió la división primera, ¿no? La meiosis 1. Acá tenemos las células en metafase 2, ¿no? O sea, terminó la profase 2, ahora metafase. Ven que tenemos una célula ahí al lado de la otra y los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial. Nosotros, con el nivel de resolución que tenemos en un microscopio óptico, no podemos ver si ese cromosoma tiene una cromátide, si tiene dos, si es el homólogo o no es el homólogo. Sabemos que esto es una meiosis 2 porque estamos viendo dos células pegaditas y que se están dividiendo. Entonces, están en la segunda etapa. Terminó la primera que originó esas dos células y ahora vamos por la segunda. Y acá estamos viendo también una metafase, pero con los cromosomas, como es una vista ecuatorial, los vemos alineados en el ecuador. Acá también una metafase, ahí se ven alineaditos en el ecuador. Y luego viene la anafase 2. Esta fase es muy rápida, es difícil engancharla porque tenemos que enganchar justo una célula que está en esa etapa de la división para que podamos observarla en el microscopio, así que es muy difícil de ver, pero bueno, acá la estamos viendo, se ven entonces, lo que se separan acá son las cromátides hermanas, ya cada cromosoma no tiene su homólogo, porque esos se separaron en la meiosis 1, acá cada cromosoma todavía tiene sus cromátides hermanas, entonces cada una de esas cromátides va a migrar hacia los polos. Entonces lo que estamos viendo acá es un juego de cromátides hermanas hacia un polo, otro hacia otro polo, y en la otra célula lo mismo. Nos falta acá, no lo vemos, ¿no es cierto? No se ve uno de los juegos de cromátides hermanas que migraron hacia un polo, pero bueno, justamente porque acá estamos viendo, como les contaba, tajaditas de células. Entonces a veces no queda la célula entera en la muestra, nos queda una porción de la célula. Y ese juego de cromosomas nos quedó en el corte anterior o en el corte posterior, así que no lo estamos viendo acá, pero está, no es que no existe. Y finalmente la anafase 2, acá se ve, también nos falta como el otro juego verlo, pero acá vemos ya un juego de estas cromátides hermanas migrando hacia un polo, o sea, ya en el polo y en el otro polo también. Y finalmente la división del citoplasma, que ocurre cuando termina la división del núcleo, entonces, o en los últimos momentos. Entonces acá vemos lo que llamamos cuartetas, que son estas 4 células juntas,
A ver si me aparece el cursor. Acá. Acá tenemos, ven, esta es una célula, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Acá ya se formó también la división del citoplasma. Entonces, acá estamos viendo 4 células hijas. Terminó la meiosis 2. Esas 4 células hijas son diferentes entre sí, diferentes a la célula original. Tienen la mitad del número de cromosomas que la célula original. Ese número se redujo en la primera división meiótica. Si pensamos en términos no de cantidad de cromosomas, sino de cantidad de ADN, es un cuarto de la célula original, porque todo el ADN que tenía una célula se dividió en 4 células hijas, pero el número de cromosomas es la mitad. La cantidad de ADN es un cuarto. Porque cromosomas puede ser un cromosoma que esté formado por 2 cromátides o por una sola cromátide. Siempre sigue siendo un cromosoma. El tema es que su información esté duplicada o que haya una sola cromátide que tenga ese cromosoma. Pero seguimos hablando de cromosomas con una o con 2 cromátides. Bueno, y ahí otra vez con un aumento más chiquito se ven las cuartetas adentro del saco polínico, que es lo que ustedes van a ver también ahí. Y esta última foto es también el saco polínico adentro del grano de polen. Ya los granos de polen maduro y o sea, esas 4 células que se formaron como resultado de la meiosis se separan, cada una va a dar origen a un grano de polen, y los granos de polen después tienen un proceso de maduración. Ahí estamos viendo, si pueden ver en cada una de esas células, se ve un reticulado, ¿no? Se ve como si fuera algo medio una textura un poco rugosa, pareciera. Bueno, hay diversidad de texturas de los granos de polen, puede ser, algunos tienen poros, o tienen espinas, o tienen ganchos, depende de la especie de planta que sea. También la forma puede variar, hay formas esféricas, triangulares, estos son más ovalados. Bueno, eso es de interés diagnóstico porque la pared del grano de polen es muy resistente, entonces se mantiene en el registro fósil. Entonces, por ejemplo, cuando las partes de la planta como la hoja o los tallos son más blandos y desaparecen, los granos de polen quedan. Entonces tienen un interés paleontológico porque se estudian yacimientos de millones de años y por los granos de polen se puede inferir cuál era la vegetación que había en ese lugar. Así que esta es la última imagen, que sería ya la meiosis terminó y ya se dividieron las 4 células y se originaron los granos de polen con el proceso de maduración que sigue después. Así que esto es lo último, y bueno, espero que les ayude, que les sirva para aprovechar mejor el práctico, para interpretar mejor los preparados, y bueno, nos vemos el martes en el trabajo práctico.